Vamos a ver el tema de patología raquídea el día de hoy. Sí, entonces vamos a tener como consideraciones de introducción las vértebras que conforman la columna. Entonces, en un adulto, como vemos en el texto, la columna mide aproximadamente de unos 72 a 75 centímetros. Está compuesta por un aproximado de 33 vértebras con sus respectivos discos intervertebrales. La columna es una estructura formada, o sea, es una osteocartilaginosa porque precisamente tiene partes óseas y entre estas partes óseas están los cartílagos. Y está situado en la línea media y la parte posterior del tronco. ¿Ya? Entre sus funciones, la función más importante es la de proteger a la médula espinal. Sí, ya después de la médula espinal van a emerger las diferentes raíces nerviosas de esta a través de varios de los discos intervertebrales, ¿no? Es un punto de apoyo y de soporte sobre todo, ¿sí? Bueno, para las estructuras que están alrededor, ¿no? Distintos tipos de, por ejemplo, las costillas, el esternón, que forma toda la parte de la caja torácica, y también apoyo, ¿no? Para las inserciones musculares, tanto del tórax, del abdomen, del cuello, extremidades superiores, inferiores, ¿sí? Es también un punto donde se van a insertar gran número de vísceras, de tejidos blandos y musculares, como ya habíamos mencionado. Entonces, tiene varias funciones, ¿sí? Pero la más importante, protección para la médula espinal y soporte, ¿no? El soporte de todo el tronco y abdomen. Bueno, la columna entonces va a tener o sea, va a ser dividida, ¿no? En segmentos, ¿sí? Una parte va a ser la columna cervical, otra de la columna torácica, algunos le denominan columna dorsal, pero la columna dorsal no está tan bien dicho porque igual se refiere a la dorso o parte posterior, ¿sí? Ya habíamos dicho la columna de por sí ya es dorsal, tiene una situación dorsal, ¿no? En la parte posterior del tronco, así podría ser una columna cervical dorsal, ¿no? Entonces es mejor decir que es la columna torácica a la que nos referimos, porque está a nivel del tórax. La columna lumbar, que es la que sigue más abajo, la que continúa, y por último, la columna sacrocoxígea, ¿sí? Que cada una de las que hemos mencionado lo tenemos acá en una imagen lateral, en las tres primeras imágenes, y anteroposterior en la última, en la sacrocoxígea. Sí, aquí vemos entonces la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar. La columna cervical está formada por 7 vértebras cervicales, ¿ya? La mayoría de estas, o sea, sí son diferentes las primeras, ¿sí? Básicamente todas tienen las mismas partes de un cuerpo, un foramen, las apófisis transversas, espinosas, ¿sí? Pero en algunas va a llegar esto algunas partes ser más pequeñas, en otras algunas partes ser mucho más pronunciadas, tener más inclinación, menos inclinación, ser más horizontales, son variaciones, ¿sí? Entonces, la columna cervical va, por ejemplo, en la primera, segunda, tercera vértebra cervical, van a tener muchas diferencias, especialmente la primera de la segunda, ¿ya? El atlas y el axis. Después, en la columna torácica, que está constituida por 12 vértebras, ahí generalmente ya no se van a ver menos diferencias, ¿sí? Prácticamente una vértebra modelo se saca de una vértebra de la columna torácica. Y la columna lumbar, que va a estar constituida por 5 vértebras lumbares, ¿ya?
igual forma van a ser muy similares entre sí. Ligera diferencia de forma en diámetros y eso de las vértebras de la columna torácica. Y por último, la columna sacrocoxigia. ¿Sí? El sacro está constituido por 5 vértebras, ¿sí? Pero estas se terminan fusionando. Entonces, de esas 5 vértebras, al final se la considera como una, ¿no? Entonces, al sacro ya se lo considera como uno solo en la parte en la adultez. Y el coxis, a su vez, tiene 4 vértebras, pero igual estas se van fusionando y de lo que originalmente eran 4, se termina considerándola como una. Entonces, sacro uno, coxis uno, ¿ya? Y de ahí es que podemos tener distintos números de vértebras, ¿sí? Si consideramos, por ejemplo, como 5 y como 4, aquí ya añadimos 9 más a toda esta sumatoria, ¿sí? O si consideramos solamente uno, varía la cantidad de números. En una vértebra modelo, entonces, como les mencionaba, esta es una vista superior. Tenemos acá al foramen vertebral, que es por donde va a pasar la médula espinal. Y alrededor, aquí por la parte de acá, tenemos al cuerpo de la vértebra, ¿sí? El cuerpo de la vértebra y eso tiene la faceta intervertebral aquí, ¿ya? Después tenemos estas dos prominencias a los lados y una que está posterior, ¿sí? Estas van a ser, por ejemplo, los procesos transversos, ¿sí? Y este va a ser la apófisis espinosa, ¿sí? La que está posterior acá. O también estos otros van a ser llamados apófisis transversas, ¿ya? Después tenemos también a las apófisis articulares, ¿ya? Las que se van a articular con la siguiente vértebra, ¿ya? Entonces, cuerpo vertebral y esta parte es el arco vertebral y estos, repetimos, cuerpo vertebral, apófisis transversas, apófisis espinosa y el foramen vertebral, ¿sí? Entre lo más grueso. Acá tenemos otro esquema donde igual forma está aquí la parte donde va a parar el foramen de la médula espinal y acá tenemos el proceso espinoso o apófisis espinosa, las apófisis transversas que están a los lados, ¿sí? El cuerpo vertebral, ¿sí? Y entre estos acá tenemos las apófisis articulares, ¿sí? En este caso dice proceso articular también, ¿sí? Entonces las apófisis articulares que en este caso vamos a ver mejor, van a ser apófisis articulares superiores o también van a ser inferiores, ¿sí? Entonces esto se va a articular con la siguiente. Bueno, de acuerdo a los síntomas y signos del paciente, entonces nosotros veremos de pedir exámenes radiográficos que involucren ya sea de forma, o sea, una solicitud de forma panorámica, una proyección panorámica de columna, y esta se va a ver de forma así anteroposterior o de forma lateral, ¿ya? Entonces eso también se denomina también espinograma, ¿sí? La proyección o radiografía panorámica de columna vertebral. Esto generalmente se usa para el estudio de los ángulos, si es que sospechemos de que haya escoliosis o si haya alguna cifosis patológica o lordosis patológica. Porque tenemos eso, ¿no? La cifosis, los arcos, ¿no? En la columna torácica tenemos una angulación que si es mucho más acentuada, de forma que cause una joroba, ¿no? Como
se conoce más comúnmente, vulgarmente. Entonces aquí la cifosis torácica va a estar mucho más pronunciada, ¿no? Eso vamos a ver en la proyección lateral, ¿sí? O la lordosis fisiológica que tenemos, si es mucho más exagerada, igual ya pasa a ser patológica, pasando los valores de referencia. Y igual, esto en una anteroposterior se debería ver totalmente alineado. Eso sí, si se nota alguna desviación en la columna cervical o torácica o cérvico-torácica o torácica lumbar, ahí es donde vamos a ver, vamos a tratar de medir incluso con qué grado de desviación está presente, ¿no? El ángulo de desvío, con cuántos grados está. Bueno, eso vamos a ver en el estudio de una radiografía panorámica, ¿no? Los ángulos. Ahora, vamos a empezar a presentar una enfermedad que es la espondilolistesis. La espondilolistesis es una de las patologías más frecuentes en la columna en general, ¿ya? Pero es más frecuente en la parte lumbar. Puede pasar también a otros niveles, ¿no? Pero es mucho más frecuente, como menciona aquí al final, que es más frecuente a nivel lumbar, ¿ya? La espondilolistesis. ¿Y qué es la espondilolistesis? ¿De qué se trata? La espondilolistesis es un desplazamiento de un cuerpo vertebral respecto al anterior, ¿sí? Entonces puede considerarse como una subluxación, incluso llegar a una luxación, a una pérdida completa de la congruencia articular entre vértebra y vértebra, ¿sí? Entonces es desplazamiento, por tanto subluxación, ¿sí? Al haber este desplazamiento, que puede darse en distintos tipos de porcentajes, y eso nos va a orientar a la clasificación, si es desde a un grado leve hasta uno muy severo, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, correspondería a uno leve, ¿no? Depende también. Otra clasificación que lo considera también por grados, por el porcentaje de que se está de cuerpo, ¿no? Si, por ejemplo, abarca hasta el 50% o menos del 50%, entonces se lo clasifica de acuerdo a eso. Ahora, esto entonces, al haber este desplazamiento, va a haber precisamente una compresión en la médula ósea, ¿no? O sea, al haber este movimiento, va a haber clínica bastante dolorosa, ¿sí? Que puede llegar, de acuerdo a la gravedad de cuánto se haya movido, ¿sí? Esta vértebra respecto a la otra, compresión medular, compresión de raíces nerviosas, ¿sí? Puede ver eso. Entonces, de acuerdo en qué vértebra esté, digamos, si afecta L1 o L2 o L3 o L4 o L5, ¿sí? La clínica va a variar, pero lo que va a predominar siempre en todas va a ser el dolor. Dolor con hormigueos, generalmente es lo más común, ¿sí? Hormigueos o parestesias. El dolor puede llegar a ser, como les mencionaba, desde uno que puede ser tolerable, pero va a estar constante, hasta uno en el que ya cada vez va a ir evolucionando, ¿no? Que sea igual constante, pero que sea mucho más fuerte. Y otro que realmente no va a permitir incluso ni dormir al paciente, no va a calmar con nada, ni siquiera, o sea, no con ninguna posición, no va a poder estar bien sentado, ni echado, ni del lado derecho, ni de costado izquierdo, ni de costado derecho, ni de pie, ni agachándose, ni haciendo ejercicios de estiramiento. Si es mucho el grado de severidad es grande, entonces no va a poder calmar y el paciente va a estar verdaderamente desesperado. Sí, no va a saber qué hacer, va a llorar de dolor incluso. Sí, y no va a poder salir, no va a poder caminar en algunos casos por el dolor, porque se va a acentuar cuando haga estos movimientos.
Sí, pero en otros puede llegar a ser menor, pero igual no va a poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si alza pesos, va a aumentar el dolor y no, pues ya no va a poder hacerlo. O si camina mucho o si está mucho tiempo de pie, el dolor va a llegar a desarrollarse. Entonces, en grados leves, ¿sí? Pero bueno, sí, lo que más va a ser predominante es el dolor siempre. ¿Y a consecuencia de qué va a producirse esta subluxación o luxación? O sea, esta espondilolistesis, ¿sí? Por ejemplo, puede ser debido a movimientos bruscos, ¿sí? Súbitos, donde digamos, se tenga que alzar algo pesado. Uno puede tener tal vez la fuerza muscular de tal vez alzar, yo considero que puedo alzar esta bolsa de cemento, ¿no? Tal vez sí, pero digamos, uno tiene que saber alzar las cosas de forma correcta, ¿sí? Usando más los músculos de las piernas y no usando la columna vertebral. Entonces, si uno llega a alzar un peso significativo sin usar las piernas, con la columna, pues aquí es donde se producen este tipo de lesiones, ¿sí? Y que van a ser incapacitantes por varios días, ¿sí? Ya no va a ser lo mismo. Entonces hay que hacer una reducción que puede ser de forma incluso así realizada por maniobras, de forma cerrada y después inmovilizando, o incluso puede llegar a ser después de forma quirúrgica. Ya entonces eso afecta bastante la, el hecho de que uno tenga movimientos bruscos y que sean sobre todo involucradas ahí la carga, el alza de pesos de forma incorrecta usando la columna. Eso es lo que va a provocar. Aquí tenemos un esquema de una columna normal, alineada, sus discos interarticulares ahí correctamente. Y en el caso de una espondilolistesis ya ahí vemos una subluxación, ¿no? Ese desplazamiento de un cuerpo vertebral respecto al otro, si ya no está en contacto. Entonces los nervios igual se van a mover, ¿no? Conjuntamente los cuerpos, o sea, cada vértebra respecto a la otra. Sí, hay distintos tipos de espondilolistesis, no solamente la traumática, que es la que les estaba mencionando. Sí, aquí por ejemplo está la degenerativa, ítmica, traumática, patológica, congénita. Sí, la que les estaba mencionando es la traumática, ¿sí? A consecuencia de impactos sobre la médula espinal. Bueno, también tendremos a la degenerativa que se va a generar con los años, ¿sí? Personas que tal vez hayan tenido varios años no sé, de tal vez personas que son los estibadores o que cargan pesos y o sea o sea su forma de su vida diaria en la vida diaria o su trabajo consiste precisamente en eso. Entonces van a llegar a tener una mayor degeneración, mayor factor de riesgo de sufrir espondilolistesis, aún tengan protección incluso, ¿sí? Otra puede llegar a ser la ítmica, la traumática, que es la que le estaba hablando, que con solamente un movimiento ya se llega a producir eso, un mal movimiento. Otra la patológica y otra la congénita, ¿sí? Personas que, o sea, niños que van a nacer con espina bífida, por ejemplo, que van a ya tener este desplazamiento vertebral de forma al nacer. Ya, aquí por ejemplo tenemos en la parte de la teología traumática, un ejemplo de cuando una persona está en bipedestación y marcha prolongada, o sea, durante bastante tiempo, que puede tener origen, por ejemplo, en personas que estén practicando, entrenando para un desfile,
¿sí? Entonces que tengan que dar diferentes, algún tipo de paso en específico y estén todo el día por horas y durante varias semanas haciendo estos ejercicios repetitivos, y entonces pueden lograr también provocar no solamente alzar peso, sino esto. Ahora también en accidentes de tránsito. Les mencionaba que en la parte lumbar es donde más frecuente es la espondilolistesis, pero también puede sucederse en la parte cervical. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, el latigazo cervical, ¿sí? El hecho de tener, o sea, cuando hay ese frenado, ¿no? De una velocidad que se está yendo de forma determinada y después frenar bruscamente, entonces va a hacer que el cuerpo vaya hacia la parte de adelante y después en el frenado vaya de golpe también a la parte de atrás. Entonces eso nos va a poder provocar una subluxación en alguna de las vértebras cervicales, ¿sí? Por el peso del cráneo, del tórax, ¿no? De eso, ¿no? En el cuello, entonces. En accidentes de tránsito por latigazo cervical. Igualmente esto va a ser bastante doloroso, ¿sí? No va a poder el paciente igual girar la cabeza, girar el cuello, ¿sí? Puede llegar incluso hasta tener una fractura con la columna cervical por esto. Y también puede suceder en pacientes ancianos, ¿sí? Donde están más debilitados los cartílagos y los ligamentos, entonces son más susceptibles a sufrir una subluxación acá. Y bueno, también tenemos a la etiología displásica que está asociada a malformaciones, por ejemplo, como la espina bífida, que es lo que vemos en la imagen de aquí, de abajo, donde no se está cerrando de forma eficiente la columna vertebral y por lo tanto entonces va a haber estas protrusiones, estas salidas de tejido y esto precisamente va a mover a los cuerpos vertebrales. Entonces de forma congénita va a tener eso. Y también hay la parte genética que en personas de raza blanca, en el 3%, van a tender más a producirse aquí la espondilolistesis, que en realidad es muy poco porcentaje, 3%. En cambio, en la raza esquimal, ya 50% de probabilidad de que se desarrolle o que presenten eh, espondilolistesis o subluxaciones en cualquier parte de la columna vertebral es mucho más frecuente, ¿no? El 50% es bastante elevado. Esto es presente en la raza esquimal. También en el caso de la presencia de enfermedades sistémicas. Cuando una persona está diagnosticada, por ejemplo, en enfermedad de Paget, que es un trastorno crónico en el que van a aparecer destrucción y regeneración óseas. Destrucción y regeneración óseas. Pero la regeneración ósea en estos pacientes con enfermedad de Paget va a ser anormal, ¿sí? O sea, se va a destruir los huesos, pero no, aquí tenemos por ejemplo en la imagen un ejemplo donde ya se está causando deformidad, pero en la pierna, ¿no? En los huesos de la pierna. Pero así como está pasando en los huesos de la pierna, también puede pasar en otros segmentos donde se destruye tejido óseo, pero cuando se vaya a regenerar va a cicatrizar mal, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hay esta forma curva, ¿no? No es normal. En la columna también puede haber esa degeneración, esa destrucción, y cuando se regenere no va a tener una forma adecuada, va a ser anormal. Entonces es una enfermedad sistémica crónica que va a afectar, ¿no? A que va a llevar a que haya espondilolistesis probablemente a lo largo de todos o sea, en la parte cervical, torácica, lumbar, sacroiliaca, ¿sí? Y no solamente en la columna, sino en otros huesos más. También en el caso de enfermedades crónicas como la artrosis, ¿sí? Si en la artrosis, por ejemplo, sabemos que no hay cartílago,
bueno, hay disminución del cartílago, hay daño articular, entonces va a haber rozamiento, va a haber ese dolor constante, inflamación constante, desgaste, entonces ahí puede entonces haber pérdida de contacto de una articulación respecto a la otra también, en la presencia de artrosis, porque ya no hay cartílago. Otro en la osteoporosis, ¿sí? Y si no se trata la osteoporosis, y ya no se puede, la osteoporosis es la disminución de la densidad de la masa ósea, o sea, hay menos cantidad de hueso, ¿no? Menos densidad ósea. Y acá pues igual pueden producirse fuera de eso, ¿no? Fracturas en la médula espinal de forma crónica. Esto generalmente en mujeres y también en personas de edad avanzada. Osteoporosis. Ahí entonces puede haber microfracturas por la base, ¿sí? Por el hueso que ya tiene una enfermedad de base, que es la osteoporosis. Y esto con el tiempo producir microfracturas y que se vaya moviendo poco a poco y perdiendo el contacto una vértebra respecto a la otra. Y también en el caso de que haya tumores o infecciones. Por ejemplo, eso ya por factor mecánico. Si hay un tumor bastante voluminoso, entonces va a ir desplazando a las vértebras que tenga alrededor y eso va a provocar bastante dolor, ¿sí? Pero lo ideal, ¿no? O sea, hay que ver si el tumor es benigno, maligno, y si es maligno, aparte de que está desplazando la vértebra, por contigüidad puede llegar a afectar también eh, a- a- con células malignas al tejido óseo de la columna, ¿sí? Y otro también en infecciones, en abscesos, ¿sí? Que vayan creciendo bastante, entonces ahí igual puede llegar a desplazar la, los abscesos o el proceso inflamatorio a alguna vértebra en particular y eso va a causar bastante dolor también. De forma mecánica eso va a ser. Entonces, como les mencionaba, lo más común es la presencia de espondilolistesis a nivel lumbar, ¿sí? En segundo lugar va a ser a nivel cervical. Bueno, si se presenta entonces a nivel lumbar, em, lo que vamos a tener es el dolor en esa zona, ¿sí? El dolor es bastante notorio, bastante claro, continuo, eh, que se puede acentuar de causas mecánicas, por ejemplo, al haber movimientos determinados, acentuarse, ¿sí? Y bueno, este dolor puede ser localizado solamente en ese lugar o puede estar irradiado también hacia la parte posterior de los muslos o incluso llegar hasta más abajo, ¿sí? Dependiendo de qué vértebra lumbar está afectada. ¿Sí? Entonces puede solamente irradiarse a la zona glútea, a la zona de los muslos o a la parte de la pierna, incluso llegar hasta el talón, ¿sí? Y tal vez en la clínica, o sea, eso es lo que nos va a referir el paciente, ¿sí? Dolor sobre todo y también parestesias, hormigueos. Puede estar asociado, pueden estar presentes ese síntoma también. Ahora, la deformidad probablemente no se vea, ¿sí? Solamente si es que hay una luxación completa, ¿sí? Que sea una espondilolistesis severa. Ahí tal vez sí vamos a poder palpar o ver la deformidad. Es poco común, por lo tanto, ¿sí? Como es una subluxación, entonces ahí vamos a notarlo más palpándolo que viéndolo, ¿sí? Y las alteraciones de la marcha, sí, por el dolor precisamente. El dolor va a hacer que este paciente cojee o claudique, sí que es lo mismo, es sinónimo, cojear que claudicar.
y también que tenga alteraciones en su postura, precisamente para compensar el dolor. El lugar que le duele precisamente va a ser el lugar que trate de no apoyar o lo apoye de una diferente forma que trate de que el paciente vea que le va a calmar el dolor. O sea, adopte una posición antálgica, ¿sí? Y estos son los grados que les mencionaba, ¿sí? Acá hay 4 grados y los primeros dos se consideran de bajo grado y los otros dos se consideran de alto grado. Sí, por ejemplo, el grado uno y 2 ya, el grado uno va a ser, por ejemplo, un movimiento, un desplazamiento de un 25, menor al 25%, ¿sí? O sea, casi nada, ¿no? Menor al 25% de desplazamiento. Ya en el grado 2 va a estar comprendido entre un 25 a un 50%. En el grado 3 ya va a estar arriba del 50% hasta el 75% y el grado 4 ya casi, ya va a ser bastante severo, ¿sí? Puede llegar a tener un desplazamiento de un 75 hasta un 100%, o sea, una luxación total, ¿sí? Una pérdida de congruencia total, ¿sí? Puede llegar a eso. Por eso estas ya del 50% en adelante son de alto grado. Bueno, entonces, para confirmar, una espondilolistesis, una luxación, una pérdida de contacto articular, vamos a pedir una radiografía anteroposterior y una lateral. Sí, ya tenemos entonces los datos. Hay diagnósticos con los que podemos hacer o sea, diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una hernia de disco, sí es un diagnóstico diferencial muy común. Ya, pero acá tenemos entonces la sospecha de que puede ser espondilolistesis, que es una enfermedad muy común en columna lumbar, causa de dolor lumbar crónico común, especialmente en pacientes jóvenes. Y acá vamos a solicitar, como les decía, la radiografía anteroposterior y lateral de columna, de lumbar, si es que es lumbar, ¿no? El lugar donde le duele al paciente. Y también podemos solicitar, además de estas, una radiografía oblicua de esa parte, ¿no? De radiografía oblicua de la parte lumbar, vamos a decir. ¿Ya? Y en la radiografía oblicua, podemos observar una imagen que incluso tiene una forma de perrito, ¿sí? Pero esto va a ser más para infiltraciones. No va a ser tanto para el diagnóstico, sino la que nos va a servir es para el diagnóstico. Si realmente hay una subluxación o luxación, es una anteroposterior y lateral. Listo, del lugar a donde vamos a estudiar. Ya aquí, por ejemplo, vemos los esquemas, las etapas de una espondilolistesis, ¿sí? Esta es entonces la imagen de una columna saludable, de una columna normal, donde todos los cuerpos vertebrales están como deben estar, alineados, en contacto, cuerpo con cuerpo vertebral, todo bien. Y ya tenemos los distintos grados, ¿sí? El grado 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y acá, por ejemplo, en un grado 1 y hay un desplazamiento. Todos estos son imágenes laterales de la columna. En las laterales es donde se va a ver bien. En el grado 1, por ejemplo, tenemos menor al 25%, como habíamos dicho, entonces sí se va a ver desplazamiento, pero no mucho, ¿no? En el grado 2 ya va a ser mucho más notorio, puede llegar a estar a la mitad de la otra vértebra. En el grado 3 ya va a ser mucho más significativo. En el grado 4 puede incluso llegar a perder el contacto por completo, ¿sí? Y eso es terriblemente doloroso. La radiografía oblicua que les mencionaba, lo que nos da es una imagen de un perrito, ¿sí? Lo vemos tanto en esta vértebra como, por ejemplo, en esta otra, ¿sí? Vemos acá y también lo vemos acá.
Por ejemplo, acá lo estamos viendo con esta delimitación de puntos rojos y en la parte inferior también tenemos otra imagen de perrito, pero no está delimitada con los puntos rojos, ¿sí? Pero hagamos esta comparación en la radiografía oblicua. Entonces acá, ¿por qué le decimos que es de un perrito? Porque es esa justamente raza de perrito pequeñito, ¿sí? Con pelaje largo, de color café y que tiene las orejitas paradas, la forma del hocico más alargado y la colita corta y paradita, ¿sí? Entonces con ese tipo de raza de perrito es que se compara esta imagen de radiografía oblicua de columna. Esto nos va a servir más para infiltrar, para tratamiento, ¿sí? Y esto generalmente lo va a hacer el médico especialista, no nosotros como médicos generales, sino un especialista. ¿Y dónde se infiltra? En el caso de mucho dolor, justamente a nivel del ojito del perrito, ¿sí? Ya se tiene ese punto de referencia, se palpa, el especialista palpará, ya tendrá idea de cómo está precisamente el ojito y todo eso, y a esa altura ya calculará de infiltrar un corticoide precisamente para aliviar el dolor y la inflamación del lugar, ¿no? Porque causa mucho dolor, habíamos mencionado. Pero esa infiltración que disminuye el dolor va a ser de forma temporal y solamente la va a hacer el especialista. Ya, las que nos van a ayudar al diagnóstico son las radiografías laterales, sobre todo de la columna que esté afectada, que tenga ese dolor. En grados severos, por ejemplo, en alto grado, sobre todo, van a ser los tratamientos van a ser quirúrgicos, ¿ya? En grados leves o de bajo grado, el tratamiento puede ser conservador, ¿sí? Entonces, grado 1 y 2, conservador, el tratamiento. Y el tratamiento conservador, ¿en qué consta, no? Consta en el fortalecimiento muscular de la región afectada, o sea, mediante fisioterapia, ¿sí? La fisioterapia nos va a ayudar o ejercicios en máquinas para que nosotros fortalezcamos esos músculos de la región lumbar, de la región glútea, de la región abdominal también, y que nos van a ayudar eh, a disminuir el dolor, ¿no? Porque ya no estamos haciendo que solamente el peso soporte la columna, sino la parte muscular, ¿sí? Y por eso es que nosotros como médicos tenemos que dar el ejemplo de tener un ejercicio, una alimentación y un ejercicio regular, ¿sí? De fortalecimiento muscular, ¿sí? Y esto para tener nosotros en el futuro también mejor calidad de vida. Y por experiencia propia, nosotros poder decir a nuestros pacientes que no solamente en este tipo de enfermedades, sino en otro tipo de enfermedades, ¿no? Que vamos a ayudar a prevenir, por ejemplo, como síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, ¿no? Que son ya consecuencias, ¿no? De una mala alimentación en la vida sedentaria. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y hay un sinfín de cosas que se pueden ayudar, que pueden mejorar, que nos van a tener calidad de vida con un ejercicio regular. Ya, entonces, bueno, acá con el ejercicio, entonces, en grados leves puede ayudarnos a pasar de que el peso que soporta la columna, la parte ósea solamente, ya pase más a ser soportada por la parte muscular y eso va a ayudar a aliviar el dolor, ¿ya? No se está manipulando acá. Ahora sí, digamos, han habido casos en los que mediante maniobras en de grado 1 y 2, por ejemplo, eh, personal que esté muy calificado en esto también, maniobras, por ejemplo, por personal que sabe de esto,
por ejemplo, en medicina física y rehabilitación, se puede hacer de forma conservadora, o sea, de forma cerrada, reducciones de esto. Porque sabemos como una luxación, en otros casos que ya veíamos, luxación glenumeral, una luxación de codo, una luxación de rodilla, o sea, todas las articulaciones son susceptibles de ser luxadas. Y cuando se luxa, entonces, cuando se debe reducir, y esa reducción ya lo va a ayudar, ¿no? A solucionar el problema, y después de eso ya se tiene una inmovilización después de eso, un control post luxación y, o sea, por reducción, perdón, y para saber si realmente está en su lugar, y inmovilización, o sea, hay que fijar mediante fajas, mediante corsets, lumbares o lumbosacros, dependiendo del lugar. Entonces con eso ya estamos inmovilizando por una cantidad de semanas, y después fisioterapia. Esto en los grados bajos. Y con eso ya el paciente va a tener mucha mejoría del dolor y ya no va a aparecer, ¿no? Y después tendremos que darle las indicaciones de que ya no realice este tipo de cosas que han desembocado, o sea, por ejemplo, el levantamiento de cargas excesivas o eso, ¿no? Para precisamente que no vuelva a aparecer otra vez este tipo de patología. Ahora, en el caso de que haya un alto grado, que sea quirúrgico, necesariamente el tratamiento, entonces, o cuando fracase el tratamiento en grados bajos, el tratamiento conservador, no tenga buenos resultados, entonces ahí ya la opción es quirúrgica y se reduce. ¿Sí? Una luxación esta luxación se va a reducir de forma quirúrgica y se lo va a inmovilizar de forma interna. ¿Sí? Aquí se le inmovilizaba después de la reducción de forma con una faja, con una órtesis, ¿no? Pero acá ya se lo está reduciendo de forma interna, ¿sí? Una RAFI, una reducción abierta y fijación interna, ¿sí? Por medio de estos tornillos y placas, específicamente en esas vértebras, en esos cuerpos vertebrales. Entonces eso, ese material de osteosíntesis que se puede usar. Otra patología común es la hernia discal, ¿sí? Que, bueno, va a ser la compresión del disco en el canal medular. Entonces, este es un disco normal, ¿sí? Y esta es la médula espinal, la que estamos viendo acá. Y de la médula espinal tenemos siempre en las partes laterales la emergencia de las raíces nerviosas, ¿sí? Entonces, en el cuerpo vertebral tenemos aquí los discos normal, un disco normal, aquí tenemos el anillo del disco y dentro el núcleo pulposo. Cuando el disco vertebral, ¿sí? En el cuerpo vertebral, el núcleo pulposo se hernia, así protruye a través del anillo, entonces va a salir, va a protruir, va a salir hasta afuera del cuerpo vertebral, entonces va a presionar a una de las, puede presionar a una de las raíces nerviosas, o incluso puede pasar incluso que protruya a ambos lados y presione a las dos raíces nerviosas, ¿no? Entonces en este caso está presionando, está comprimiendo a una de las raíces nerviosas, ¿sí? Depende la altura a la que esté produciendo esto, ¿no? O puede llegar incluso a comprimir a la médula misma, ¿no? ¿Sí? Y esto puede pasar por causa traumática, y esto va a ser generalmente un dolor agudo, o por causa crónica. Y esto es por degeneración, ya por el paso de los años, meses. Ya, lo más común en la hernia discal es que se presente a nivel lumbar o a nivel cervical. ¿Sí? Va a ser muy común a nivel lumbar, sobre todo. Y esto más en pacientes jóvenes, ¿sí? Adultos jóvenes o adultos un poco más mayores.
Por ejemplo, un promedio es que esté presente entre pacientes de 35 a 55 años. De igual forma, esto va a aparecer en casos de trabajos físicos pesados, repetitivos, en, en donde se mantenga una posición por muchas horas, ¿sí? Eh, persistente, por ejemplo, en conductores, por ejemplo, que conduzcan varios kilómetros, por ejemplo, que hagan siempre rutas de, pónganse La Paz a Santa Cruz de forma directa y Santa Cruz, La Paz, o sea, todo, o sea, más de 12 horas estén ahí sentados conduciendo. Y eso sea su diario vivir, todos los días casi lo hagan. O también asociado a vibraciones, por ejemplo, a maquinaria pesada que vibre bastante fuerte, ¿sí? Y produzca tal vez este tipo de impactos en la columna, ¿sí? Que puede ser a nivel lumbar o otro nivel, ¿no? Pero más común a nivel lumbar, como les mencionaba. Entonces, al comprimir una raíz nerviosa, ¿sí? Esto obviamente va a causar bastante dolor, ¿sí? Porque se está comprimiendo una raíz nerviosa. Ni qué decir si se comprime a la médula espinal, ¿no? Peor. Pero a la raíz nerviosa, si se la comprime, va a causar dolor, va a causar parestesias, hormigueos, va a causar incluso pérdida de la sensibilidad o alteraciones de la sensibilidad o incluso llegar a afectar el movimiento, la capacidad motora, ¿sí? Porque las raíces nerviosas lo que hacen es eso, ¿no? Dar raíces después sensitivas y dar raíces motoras, ¿sí? Afectar entonces el movimiento. Entonces son causas de baja laboral muy frecuentes. Y dependiendo, ¿no? A qué nivel esté la hernia de disco. Si está a nivel de L1, L2, L3, L4 o L5, en el caso de que sean lumbares, van a producir más dolor a cierto nivel y parestesias a ese nivel, ¿sí? Entonces puede ir desde que produzca un dolor a nivel localizado y se irradie a la parte glútea superior o baje un poquito más y se extienda incluso hasta las piernas y llegue hasta los talones incluso. Sí, entonces la clínica va a ser dolor localizado y que se puede irradiar hacia alguno de estos lugares que hemos mencionado. Mientras más baje, digamos, mientras más alta sea, digamos, si es L1, va a ser un poquito más arriba. Y se afecta más abajo, más abajo, más abajo, digamos, a L5, entonces el dolor se va a irradiar hacia más abajo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el diagnóstico se diferencia de una espondilolistesis, o sea, la anterior enfermedad que hemos visto que es una subluxación, ¿no? Ahí acá esto es una protrusión del núcleo pulposo que está comprimiendo una raíz nerviosa. Entonces al comprimir esto va a causar este dolor localizado e irradiado también muy fuerte, ¿sí? Entonces en ambos casos, en ambas enfermedades, el dolor va a ser intenso, dependiendo de cuánto sea la afectación. También alrededor de esto puede haber una contractura muscular en la parte lumbar, en los músculos que están en la región lumbar. Lo mismo va a pasar también, esto no lo puse en el anterior, puede haber igual una contractura muscular asociada. Porque cuando hay dolor, lo que nosotros tendemos a hacer, precisamente si duele algo, es tender por reflejo, a tener una contractura muscular alrededor. Y eso va a ser como un círculo vicioso. Esa contractura muscular precisamente lo que va a hacer es que haya mayor dolor, pero esta vez ya no va a ser solamente dolor por la compresión nerviosa, sino dolor a nivel muscular, ¿sí? Entonces eso es un círculo vicioso. Entonces cada vez este dolor va a ir creciendo por este círculo vicioso.
Y bueno, como les ya había mencionado, puede haber alteraciones también en la sensibilidad. No solamente va a haber dolor, sino también alteraciones en la sensibilidad e incluso en el movimiento. Puede que ya, por ejemplo, no pueda mover los dedos o no pueda, no haya reflejos, hay abolición de reflejos o no pueda caminar de forma normal, ¿sí? Entonces puede haber déficits motores también. Y el tratamiento puede llegar, depende del grado, ¿no?, de afectación de la hernia de disco, ¿sí? Si es ligero o puede ser más grave, ¿no? Para ver, digamos, para confirmar nuestras sospechas, lo que nosotros vamos a hacer, aparte de la clínica, vamos a solicitar, primero, vamos a, como hemos dicho, vamos a diferenciarlo con una espondilolistesis. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para diagnosticar, para diferenciar de esto, porque tiene una clínica bien parecida, la espondilolistesis y la hernia discal, y la forma de producción de una espondilolistesis, que es esta subluxación, igual va a ser muy parecida a la forma de producción en una hernia discal, o sea, igual es trabajos físicos pesados, algo, un esfuerzo, una carga de algo pesado, ¿sí? Un trabajo repetitivo o estar de pie mucho tiempo o estar sentado mucho tiempo, como es el caso de los conductores. Entonces es muy parecida la forma de producción. Entonces primero solicitaríamos una radiografía de la zona afectada donde se está doliendo de forma lateral y anteroposterior de esa zona. Y ahí veríamos. Si no hay, descartamos que hay espondilolistesis. Vemos que todo esto está normal, que está alineado. Entonces pasamos al segundo examen, que es más costoso, que es una resonancia magnética. Y eso nos va a permitir recién ver tejidos blandos. Ahí vamos a ver precisamente la médula ósea y entre los cartílagos, la compresión precisamente a la médula ósea. Sí, en este caso, por ejemplo, estamos viendo acá la médula ósea y en esta parte estamos viendo que algo la está comprimiendo, ¿no? O a la raíz nerviosa. Entonces hay que ver una resonancia magnética. Esta imagen es la misma, pero ya está de forma esquemática para ejemplificar cómo esto, el núcleo pulposo está haciendo, ¿no?, esta compresión. Entonces la resonancia magnética nos va a ayudar a confirmar una hernia discal. Sí, bueno, es caro el estudio, ¿no? Pero es necesario para llegar después a decidir qué tipo de tratamiento se va a realizar. Si puede optar por un tratamiento conservador o definitivamente ya va a ser quirúrgico de inicio. ¿Sí? Si se opta por un tratamiento conservador, entonces nada, es mucho reposo, fajas, puede ser órtesis blandas, ¿no? Son las fajas lumbosacras, que van a inmovilizar mucho y eso va a calmar el dolor bastante, va a disminuir el dolor bastante, va a ayudar a mantener el reposo. Sí, y esto generalmente se usa en el día, para la noche no. Entonces, las órtesis son muy importantes, las fajas son muy importantes. Sí, y estos deben ser hechas a medida. Por eso son órtesis blandas, ¿no? Son corsés con varillas metálicas, ayudan bastante, les diré. En el caso de hernia discal, incluso en espondilolistesis, igual las fajas o órtesis blandas ayudan mucho. Entonces téngalo muy en cuenta en la indicación de fajas lumbosacras o dependiendo, ¿no?, del lugar donde se vea la hernia discal, las órtesis blandas o fajas lumbosacras. Sí, además de los antiinflamatorios en los primeros días. Esto no se va
indicar de por vida, ¿no? Solamente los primeros días. Y también, como habíamos dicho que además se asociaba a contractura muscular por el dolor presente, indicar igual los primeros días relajantes musculares, además de los AINES. Hay medicamentos que ya están combinados, por ejemplo, Clofenac Relax, por decirles uno. Entonces ya tiene el antiinflamatorio y ya tiene el relajante muscular. Ya tienen los dos medicamentos juntos. Sí, y esto junto con la faja ya va a ser mucho, mucha diferencia. Lo otro sería también hacer infiltraciones con corticoides, pero eso ya es más complicado y no lo vamos a hacer nosotros como médicos generales, y uno también es más delicado de hacer. Y también es temporal, solamente va a haber aliviar de forma temporal. Lo mejor es esto, la primera parte, reposo y la faja, hecha a medida, hecha a medida en una ortopedia, digamos, en la ortopedia boliviana alemán, por decir, ahí. Y otro, tratamientos fisioterapéuticos, ¿sí? Que pueden ser eh, por ejemplo, los TENS en la fisioterapia, que van a ayudar a disminuir el dolor también y la contractura muscular, o sea, la electroestimulación nerviosa transcutánea, sí, que es lo que vemos aquí en la imagen, que va a ayudar a disminuir el dolor. En el caso de que que no sea, que sea realmente muy significativa la hernia discal, entonces ya directamente el, indicarían que se indicaría el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Cuando haya tratamiento, fracaso del tratamiento conservador, y en el caso de también que se observe en el paciente que en vez de mejorar vaya empeorando, ¿no? Bueno, también en caso de fracturas de columna lumbar, también puede verse también afecciones como la espondilolistesis o como la hernia discal, ¿sí? Eso también es un dato a considerar, ¿sí? Esto puede darse también en jóvenes o en pacientes ancianos, ¿sí? Que en jóvenes generalmente va a presentarse más por accidentes, por traumas, y en pacientes ancianos por enfermedades de base, como por ejemplo osteoporosis, ¿sí? ¿Qué es lo más común? La osteoporosis. O incluso en presencia de tumores, ¿sí? Y acá en el caso de fracturas a repetición en columna lumbar o microfracturas, ¿sí? Generalmente suceden microfracturas en pacientes de edad avanzada. eh, Va a haber igual dolor localizado o irradiado también, y además acompañado también de parestesias. Y estas microfracturas igual se las diagnosticarían primero por una solicitud, o sea, nos ayudaría a confirmar el diagnóstico de esto en una radiografía anteroposterior y lateral de la columna afectada, ¿no? Donde se refiere el dolor, que generalmente igual va a afectar más a la parte lumbar. Y ya después, igual, si se descarta que haya algo de eso y se sospeche que puede ser algo de tejido blando, nos inclinaremos a buscar una resonancia magnética. Y acá también vamos a ver en el caso de microfracturas en particular, por ejemplo en pacientes ancianos, el tratamiento conservador. En la hernia discal les mencionaba que habían estas órtesis, ¿no? Eh, Blandas, que son las fajas lumbosacras, ¿sí? Generalmente se piden lumbosacras, pero pueden ser toracolumbares, por ejemplo, ¿ya? Y son precisamente las de la imagen, ¿sí? Que tienen estas varillas aquí,
metálicas que van a ayudar a brindar mayor estabilidad, ¿sí? Y tienen que ser hechas a medida para que haya más estabilidad alrededor de la columna. Eso nos va a ayudar mucho a disminuir el dolor. Y otro sería el tratamiento quirúrgico, cuando ya el dolor no disminuya a pesar de que se tenga este tipo de tratamiento, que de hecho esto ya alivia mucho, pero si es mucho más severo, entonces no va a disminuir, va a ser persistente, va a tender a aumentar y va a haber más, o sea, va a empeorar los síntomas. Entonces, en ese caso ya se va a sugerir al paciente que la solución definitivamente sea quirúrgica, y esto se va a solucionar mediante eh, el uso de tornillos y placas, o sea, aparatos de osteosíntesis y fijadores. Bueno, lo que les mencionaba, uno de los diagnósticos diferenciales también el día de ayer, esto es aparte de la parte de radio, de la parte de la columna, que son estas enfermedades importantes que no, con las que nos podemos cruzar, especialmente la espondilolistesis, la forma de la hernia discal, y microfracturas o fracturas a nivel de la columna. Eh, eh, Bueno, también tenemos acá lo que les mencionaba el día de ayer, que es uno de los diagnósticos diferenciales también de fracturas de tobillo o luxaciones de tobillo, ¿sí? O lo que tenga relación alrededor del tobillo, que es una patología muy común también, que es la ruptura del tendón de Aquiles, ¿sí? La ruptura del tendón de Aquiles, como les mencionaba, puede estar dado en pacientes que hagan algún deporte en particular de forma regular o profesional, o incluso en personas que no practiquen ningún deporte, pero que tengan algún tipo de esfuerzo súbito, un movimiento súbito al correr, y de una forma, eh, al hacerlo de una forma brusca, entonces van a sentir, ¿no?, un dolor súbito, y la historia también nos dice que van a sentir como si alguien les hubiera pateado en la parte posterior inferior de la pierna. Van a sentir eso, como si alguien les hubiera pateado. Y después de eso ya no van a poder caminar, ya no van a poder asentar esa pierna, por más que lo quieran hacer. No solamente por el dolor, sino porque como si han tenido especialmente una ruptura total del tendón de Aquiles, no van a poder hacerlo, ¿sí? Entonces tenemos esa causa, ¿no? La flexión plantar forzada y repentina, ¿sí? Eso es lo que les dije, de forma súbita, repentina del pie, una flexión forzada, precisamente al despegue de una carrera, por correr rápido, ¿ya? O también puede ser a causa de un traumatismo justamente sobre la parte a la altura del tendón de Aquiles, o a causa de un proceso inflamatorio crónico a ese nivel, o sea, una tendinitis a ese nivel, y no se le presta la adecuada, o sea, el tratamiento adecuado, no hay reposo, no hay tratamiento antiinflamatorio, no hay tratamiento mediante vendajes, inmovilización, o vendajes neuromusculares siquiera, nada. Entonces esto se hace crónico, y entonces ese ligamento, el tendón de Aquiles, entonces se va a ver cada vez más afectado, y entonces puede llegar después a tener una ruptura parcial o total. También por eso también puede pasar. Hay factores de riesgo que además, por ejemplo, un medicamento, por ejemplo, el uso de quinolonas de larga duración durante muchas semanas, nos pueden predisponer a que esto se debilite y estemos más susceptibles a
tener esta patología. O como les mencionaba, que no haya personas que no hagan nada de ejercicios y de repente hagan algo brusco. Eso también pasa en personas no sé, que trabajan en oficinas, que son muy sedentarias. O sobreesfuerzo. Esto en deportistas. Esto ya en personas que realizan actividad deportiva, pero se sobreesfuerzan. Y ya después, como les mencionaba, va el dolor. Estamos repitiendo nuevamente lo que ya les he mencionado. El dolor va a ser súbito en el momento en el que se produce la lesión, y además de que sientan ese dolor en ese momento, van a sentir un chasquido y sentir que se han sido pateados en la parte inferior de la pierna. Eso es clave. Con esa historia van a venir. Y si no las mencionan, ustedes pueden sugerir, ¿no ha sentido, por ejemplo, como si lo hubieran pateado? Y le van a decir clarita, de forma muy clara, sí, 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 he sentido eso, como si me hubieran pateado. Listo, nos orienta mucho. Entonces el diagnóstico es, en nuestro medio al menos, es mucho más clínico, ¿sí? Por historia. Y otra es el examen físico. Si uno le va a pedir al paciente, por ejemplo, que se coloque de puntas, en las puntas de los pies, obviamente sin zapatos mejor, no van a poder. Va a ser imposible. Por más que lo quieran, no por dolor ni nada. Si hay una ruptura parcial, no van a poder. Es imposible que lo hagan. Y bueno, también si quieren, en caso de que haya una ruptura parcial, probablemente sí puedan hacer flexión, llegar a hacer flexión plantar, si es ruptura parcial, pero va a ser muy débil. O sea que ustedes le pidan al paciente que mueva el pie, ¿sí? Flexión, extensión del pie, flexión, extensión del pie. Si tiene una ruptura parcial, probablemente lo pueda hacer, pero de forma débil. Si hay una ruptura total, no lo van a poder hacer. Prácticamente no lo van a ver. Otro signo en el examen físico que nos va a orientar a una ruptura del tendón de Aquiles es esto, ¿no? El signo del hachazo. Esto cuando hay ruptura total del tendón de Aquiles, ¿sí? El paciente va a estar en decúbito dorsal, perdón, decúbito ventral, o sea, de panza, echado en la camilla, y vamos a ver esta deformidad, como si hubiera precisamente, si le hubieran metido un hachazo a un tronco, ¿no? O sea, va a haber esta forma de depresión acá, justo en la parte posterior e inferior de la pierna. Incluso nosotros vamos a palpar y ya no va a haber esa continuidad del tendón que nosotros podemos palparnos, ¿no? En nosotros que tenemos los tendones de Aquiles sanos, se va a meter, no va a haber no vamos a sentir el tendón de Aquiles. Vamos a verlo y al sentirlo tampoco no vamos a sentirlo. Esto ya es una ruptura total. Y otro es este signo, que es apretando, como les mencionaba. Igual, idealmente hacerlo en pacientes que estén de panza en una camilla o en decúbito ventral, ¿sí? Y presionar los músculos gemelos con la mano, ¿sí? En los músculos gastrocnemios o gemelos. Y lo que vamos a ver es que si hay una ruptura total, como vemos en esta imagen, no se va a mover el pie, no vamos a ver movimiento en el pie, nada de movimiento si es ruptura total. Al presionar, soltar y presionar los músculos gemelos, ¿no? Ahora, si el paciente está bien, pues vamos a ver que al presionar los gemelos o los gastrocnemios, la planta se va a elevar, ¿sí? Va a bajar y va a subir, va a bajar y va a subir. Ahí se descarta. Ese es otro de los signos que nos aporta. Y aquí hay un video de lo mismo, pero
para que se vea de forma más clara. Aquí. El paciente se posiciona en prono con los pies colgando desde el borde de la camilla. El examinador flexa la rodilla del paciente en 90 grados y con una mano comprime la musculatura posterior de la pierna, observando la flexión plantar del pie. Ya. Entonces, como les decía, en decúbito ventral o acostados boca abajo, y el examinador hace flexión de la rodilla y aquí es donde va a proceder a presionar los músculos de la parte posterior de la pierna, y lo que debemos observar es la planta del pie, o sea, el pie en realidad, ¿sí? Si tiene movimiento o no. Luego se compara con la extremidad contralateral. Este test es positivo cuando se comprime la pantorrilla y no se produce flexión plantar. ¿Ya? Entonces, como hemos visto en este paciente de ejemplo, al presionar estos músculos de la parte posterior de la pierna, el pie tiene ligera elevación y no, o sea, se mueve, ¿no? Tiene esta flexión y extensión. Pero en un paciente que tenga ruptura total del tendón de Aquiles, no va a haber movimiento al hacer esta maniobra, al hacer esta compresión de los músculos posteriores de la pierna. No va a haber movimiento. Bueno, también se puede ayudar por diagnóstico de imagen, ¿sí? Y que podría ser la ecografía, pero también por resonancia magnética. La resonancia magnética va a ser mucho más cara. En la ecografía, entonces, nosotros podemos ver como el tendón de Aquiles es un tendón bastante grueso, entonces ahí generalmente sí se va a notar mucho más claramente la discontinuidad, ¿sí? Es muy sensible en el caso de rupturas completas, porque se va a ver hasta dónde llega el tendón, ¿no? El fragmento proximal, y ya después ya no va a haber esa continuidad. Es muy sensible. Cuando es una ruptura incompleta, tal vez ahí ya se presenten más dudas así y tenga que solicitar una resonancia magnética. Ahí sí sería más claro. Sí, pero es sobre todo clínico, y en rupturas incompletas ahí tal vez ahí se necesite una resonancia. Bueno, el tratamiento dependiendo, ¿no? Si es una ruptura parcial, puede ser conservador, ¿sí? Pero si es una ruptura completa, ahí sí o sí va a ser quirúrgico, porque hay que unir ambos cabos, ¿sí? Hay que unir ambos cabos del tendón, ¿no? El tendón que ha quedado en la parte proximal, en la parte distal, entonces por medio de una sutura, ¿sí? Hay bastantes técnicas quirúrgicas para hacer estas suturas, ¿sí? La unión de esto con hilos bastante fuertes, bastante gruesos, y nada, después de eso se colocará una inmovilización depende, ¿no? Del médico, que puede mantenerse en una misma posición, en ligera flexión, o como cuando se tratara del método conservador, o el yeso circular, que con el paso de las semanas se vaya modificando el movimiento, ¿sí? Primero inicialmente que pueda ser a 90 grados y que después se vaya haciendo una angulación, ya después angulándolo un poco más con las semanas, ¿sí? Cambiando el yeso, se puede cambiar el yeso cada cierto tiempo. Obviamente también hay que hacer curación de la herida, así que eso solamente se hará a través de un huequito que podamos perforar en la parte posterior del yeso, que justamente la cirugía va a ser en la parte posterior del talón, y ahí la curación de la herida, sin sacar todo el yeso, ¿no? Solamente haciendo un huequito a través del yeso. Y eso es los dos tipos de tratamientos. Si es ruptura parcial, dependiendo de cuán parcial es, de cuánto afectado está, ahí puede ser conservador. Incluso
rupturas parciales, pero que hayan abarcado mucho más del 50%, ahí ya igual es quirúrgico. Bueno, entonces eso. Y después ya iniciarán, después de que se retire la inmovilización, hay que hacer fisioterapia. Fisioterapia para volver a recuperar el rango de movilidad normal, después soporte de peso. Entonces van a ser pacientes que van a estar con muletas buenas semanas antes de volver a soportar su peso. Bueno, eso. Si tienen alguna duda, no sé, de la patología raquídea o en la lesión del tendón, del tendón de Aquiles, no sé si tienen algún comentario, algún aporte, algo con lo que se han cruzado en alguno de sus pacientes y estén acordándose ahora para absolver alguna duda, ¿no? ¿Alguna curiosidad? Algo.